9:18 del día martes 17 de diciembre del 2019 se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del quórum. Solicito a la secretaria sirva pasar lista de asistencia. Buenos días a todas y a todos. Por instrucciones de la presidencia proceda a pasar lista de asistencia. Diputada Marisela Sáenz Muriel. Presente. La de la voz, Rocío Sarmiento, Georgina Alejandra Botanda Ríos, Francisco Humberto Chávez Herrera. Presente. Gustavo de la Rosa Jiquelson. Justificado. Bien, hago constar que se encuentran 3 de los 5 integrantes de la comisión. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día martes 17 de diciembre del 2019, instalados en la sala legisladora, ubicados en la torre legislativa, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Como primer punto, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Y tercer punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Y cuarto y último punto, análisis de los proyectos que recaen en las siguientes iniciativas: asunto 35, asunto 441, asunto 451, asunto 642, asunto 1209 y asunto 1358. Y finalmente, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la secretaria sirva poner a consideración de las y los diputados presentes del orden del día para su aprobación, levantando la mano en la forma acostumbrada. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los presentes, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. El presidente le informo que por unanimidad de los presentes, 3 votos a favor. Gracias, secretaria. Pasando al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación, en su caso del acta de la reunión anterior, solicito omitir su lectura porque, con independencia de ser enviada por correo electrónico, es videograbada y consultada públicamente sin restricciones. De ahí que, si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, solicitaría someter la aprobación, por lo que le pido a la secretaria se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Los que estén por la afirmativa respecto a la acta de la reunión anterior, a favor de levantar su mano en señal de aprobación. Hay unanimidad, presidente. Gracias, secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En el cuarto punto del orden del día, análisis de los proyectos que recaen en las siguientes iniciativas. Asunto 35, iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se propone reformar el artículo 154 del Código Penal del Estado en relación con los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas, específicamente la omisión de auxilio o de cuidado. Promoventes, diputados Blanca Gámez y todos los del PAN. Asunto 441, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de abandono de adultos mayores. Promovente Jesús Alberto Valenciano y René Frías Benjón. Asunto 451, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Chihuahua en materia de violencia familiar. Promoventes, diputada Ana Carmen Estrada García, Francisco Humberto Chávez Herrera y la de la voz, diputado Omar Bazán Flores y Rosa Isela Gaitán. Asunto 642, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua en relación con el sexting. Promovente, diputado Arturo Pargamado y diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. Asunto 1209, iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar un tercer párrafo al artículo 180 bis y adicionar la fracción 11ª al artículo 204 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua a efecto de agravar el delito de sexting cuando existe extorsión.
Promovente, diputada Rosa Isela Gaitán. Asunto 1358, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar un segundo párrafo al artículo 193 del Código Penal del Estado, a fin de agravar la penalidad del delito de violencia familiar cuando la víctima se encuentra en estado de embarazo o gravidez. Promoventes, todos los diputados de Morena. Finalmente, le doy la voz al secretario técnico para que nos muestre los dictámenes que tienen, lo avanzado que están ya. Nada más una pregunta. Ya se aprobó el orden del día, ¿verdad? Ya. Ok. Claro que sí, diputada. Sí, como acaban de escuchar, son 6 asuntos, de los cuales proyectamos 3, los proyectamos en 3 grupos, de 2 en 2, de acuerdo al tema. 2 de esos asuntos tienen que ver con violencia familiar, 2 con sexting y 2 con omisión de auxilio y de cuidado. Todos en una u otra medida ya fueron analizados por esta comisión, entonces por obvio de repeticiones o de no repetición, voy a omitir lo que ya tratamos aquí. Sin embargo, me voy directamente a donde surgieron las dudas por los cuales no se dictaminaron en aquel momento. Entonces, si me lo permiten, iniciaríamos con la omisión de auxilio o de cuidado. Aquí, antes de comenzar, debemos distinguir que existen 2 tipos no lo voy a llamar delitos, sino de grupos, como los delitos de peligro y los delitos de resultado. Los delitos de resultado material serían aquellos como las lesiones o el homicidio. Saco a colación esto porque, si recuerdan, en la reunión pasada donde se vio este tema en comisión, preguntaron si era posible que a las directoras o directores o encargadas de establecimientos donde brindaban servicios a personas adultas mayores o a bebés les alcanzaba la responsabilidad penal por alguna omisión de sus empleados. Sí les alcanza responsabilidad penal, pero solamente en los delitos de resultado material. Estamos hablando cuando existe una comisión por omisión y que se da una lesión o pérdida de la vida de la persona. Por ejemplo, supongamos que en cierto lugar, en cierto establecimiento, la encargada omite respetar el reglamento y no pone un barandalito, ¿no? Estamos hablando hipotéticamente, claro está. Ese barandal le obliga a la ley a colocarlo para donde van a dormir determinados bebés. Y si este bebé cae de ese lugar y pierde la vida, la responsabilidad penal le alcanza a la persona que no colocó esos barandales, es decir, que omitió cumplir con la ley, con la norma, con el reglamento. Pero ahí, si se fijan, estamos en presencia de un delito de resultado material, porque existió la pérdida de la vida o las lesiones. En el tema que nos atañe son delitos de riesgo, es decir, no se presenta el resultado material, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado, que puede ser la salud, la vida, la integridad física. Entonces, una vez entendido esto, quisimos aclarar el segundo párrafo del 154. Si recuerdan, en este segundo párrafo nada más se enunciaba que las personas que laboran en establecimientos asistenciales se les impondría la sanción del primer párrafo, entonces no tendría razón de ser, porque nada más hablan se refería a una declaración, digamos, política, para visibilizar que a las personas que trabajan en estos establecimientos se les podría imputar esta responsabilidad. Pero si atendemos al tipo básico, el tipo básico no distingue una cualidad del activo, es decir, cualquier persona lo puede realizar, por ende no tenía razón. Entonces se tomó la determinación de aclarar este segundo párrafo, pero darle sentido. ¿Cómo? Agravando la conducta. Se había propuesto una pena de prisión en específico, pero dentro del debate al interior de la comisión dijeron, bueno, vamos siguiendo la misma secuencia que las otras personas, que tienen una cualidad específica que agrava la conducta, es decir, los médicos o las personas que trabajan en los centros de salud y las personas a las
las que ejercen la patria potestad. Si recuerdan, la pena plus es la pérdida de estos derechos, es decir, del ejercicio de la profesión en los servicios de salud y de la pérdida de la patria potestad al responsable de esta conducta. Entonces, siguiendo esta secuencia de pérdida de derechos en un agravante o una pena plus, estas personas, si ustedes así lo aprueban, si lo aprueba el Pleno, perderían los derechos para laborar en instituciones asistenciales públicas o privadas. Obvio, donde se atiendan a niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores. Así quedaría el texto. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. ¿Sí, licenciado? ¿Cómo? No, o sea que nada más se tipificaría los delitos de comisión por omisión. Solamente, omisión de auxilio o de cuidado. No, porque está señalando que nos sujetamos al resultado material, no prácticamente a la prevención, ¿no? No. Comencé hablando de esto porque en reuniones pasadas confundimos los delitos de resultado material con los de peligro. Entonces, dejamos de lado los de resultado material porque estos ya se encuentran en omisión por comisión por omisión. Sí. Así en el es. artículo 15 están contemplados ya eso. Exactamente. Y nada más, para efectos didácticos, es que se hace esta distinción y nos focalizamos, nos centramos en los delitos de peligro, como el que estamos viendo. Entonces, una vez que entendimos eso, porque la pregunta era, ¿alcanzaban sanción penal los encargados o encargadas directores de estos establecimientos? En los delitos de peligro no alcanzan responsabilidad, a menos de que ellos ejecuten la conducta. Pero si hay un resultado material como lesiones u homicidio, ahí sí, si existió una omisión por parte de la encargada y derivado de esa omisión es que se da el resultado material, es cuando se les alcanza esta imputación penal hacia los encargados de estos establecimientos. Por eso se hizo esta distinción, nada más para aclarar las dudas que habían surgido. Sin embargo, centrándonos nuevamente en el tema, nada más ahora se aclara esta agravante y se le establece esta pena plus con pérdida de los derechos. De manera similar a lo que sucede, si se fijan, en el último enunciado del primer párrafo, cuando habla que si los sujetos activos fueran médicos o profesionistas en la medicina, quedarán inhabilitados para ejercer la profesión. O sea, básicamente es como ese segundo párrafo es un agravante en la cual, igual que en el caso de los médicos, se establece básicamente mayor penalidad en función de la labor que desempeñaban y la omisión del cumplimiento de un deber, ¿no? Así es. Así es. Ahí antes de se le suspenderá para que no quede como una pena única, no cabría la palabra además. ¿Sí? O sea, para que entre dentro de la omisión de cuidado y luego sea el agravante, además se le suspenderá. Por eso, para que diga usted, no haya analogía. Además. Claro. Además con A. Perdón. Además de la suspensión, sería ahí para que sea una redacción que cumpla con la sintaxis que yo. Además de la suspensión hasta por 2 años. Además, No sé. Yo creo que es que estamos hablando de la conducta anterior y la penalidad que esta conlleva, y ahí sería nada más aclarar que además, ¿Dices tú? además Ok. entrará la No, suspensión. pues está bien, así nos va muchas veces. Sí, entonces la someteríamos a votación para que ya quedara así esta iniciativa. así es. Finalmente, solicitaría a la secretaria someta a votación de las y los diputados esta iniciativa, ya con esos cambios que así se quedaría ya. Bien, es el asunto 35 El 35 y el 441. y el 441.
Respecto a lo que ha expuesto el secretario técnico, los que estén por la afirmativa para que este dictamen salga en sentido positivo como se ha planteado, a favor de levantar su mano, unanimidad, presidente. Entonces pasaríamos al asunto 451, Memo, a la iniciativa 451, para Claro. que nos muestres cómo queda el proyecto. Así será, diputada. Nuevamente, reitero, este asunto ya fue analizado por esta comisión e incluso hubo una propuesta en aquella ocasión para incorporar, déjeme, llego aquí, para incorporar en la definición de violencia familiar que sea cualquier acción u omisión intencional, porque nos decían aquí en comisión, en Juárez, si mal no recuerdo, que todos estos actos, este tipo de omisiones tienen que ser intencionales, no caben las omisiones imprudenciales, disculpen la palabra, entonces por eso se modifica esto. Sin embargo, lo novedoso ahora a este proyecto es que se integra el asunto 1358. En este asunto se pretende agravar la punibilidad, ahora estamos hablando del Código Penal, pretenden agravar la punibilidad cuando en el delito de violencia familiar la mujer se encuentre embarazada y el agente, a sabiendas de que se encuentra embarazada, ejerce la conducta descrita, es decir, violencia familiar. Aquí se está proponiendo una pena plus de un 50% de la pena a imponer. La pena que le tocaría a esta persona, ya sumando el tipo básico que ven en esta parte de la pantalla, sería de 1 año 6 meses a 7 años 6 meses de prisión. Esa sería la pena. Ahora bien, hay otra reflexión que no quiero dejar pasar. Recordemos que la violencia familiar puede concursar con cualquier otro delito. Entonces, hipotéticamente, supongamos que se ejerce violencia familiar en la vertiente de lesiones y que estas lesiones son aquellas mínimas, ¿no? del 129 fracción segunda. La persona evidentemente concursan estas penas y la media aritmética supera los 5 años de prisión. Entonces sabemos que cuando superan los 5 años de prisión en la media aritmética se cierran muchas oportunidades. Exactamente. Entonces esa sería lo que generaría este tipo de violencia o este tipo de sentencias. Por ende, podríamos tal vez explorar una propuesta alterna, es decir, sí agravar la conducta, pero darle la posibilidad al juzgador de, otorgarle un margen, no tajante de un 50 o un tercio, sino una pena, de 1 a 3 o de 1 a 4, y que ya sea la autoridad jurisdiccional atendiendo al caso en concreto, de acuerdo a los criterios de individualización, que determine al momento de imponer si esta persona va a obtener o no ese tipo de beneficios en lo futuro. Entonces, la propuesta sería, en lugar de establecer una pena plus de un 50% o de un tercio, darle ese margen de 1 a 4 años de prisión, y ya que esa pena se sumaría de 1 a 5. Es decir, suponiendo que sea un caso emblemático en donde le imponen 5 años, la máxima del básico, y le impongan 5 años o 4 años del agravante. Ya estamos hablando de 9 años de prisión. Pero tal vez el caso, de acuerdo a los criterios de individualización, la autoridad jurisdiccional diga, no consideramos necesario imponer este tipo de máximas. Entonces, sería una pena mínima de 2 años de prisión, con una media aritmética de 1 año, lo que permitiría acceder a estos otros beneficios. Entonces, no sé qué les parezca la propuesta. Eso es lo que está pidiendo Saúl, de que las penas
Es que esas penas, Pero ¿cómo podemos hablar de integración cuando estamos hablando de violencia familiar y ya va a establecerse una pena? O sea, creo yo que ahí es una cuestión completamente diferente, ¿no? bueno, por eso es que va a haber las variantes, de acuerdo a la situación, o sea, no todos son, es de acuerdo a la situación, porque ya estarías estigmatizando todos, ahora sí que todos, ¿no? Tiene que haber esa, dentro del derecho penal tiene que existir la racionalidad de la pena. Y claro que los que cometieron un delito grave, sancionable, claro que se quedan en la cárcel. Pero hay otros que hay que ver las circunstancias, o sea, cada caso es diferente. Ninguno se parece, en penal ninguno se parece. No, yo no lo veo mal en el sentido de que también inclusive, si ustedes recuerdan, el auto de vinculación a proceso es una creación ahora sí que del derecho chihuahuense. En estricto sentido, lo que nosotros copiamos del sistema penal acusatorio de Chile, el juez desde un inicio valoraba los hechos y demás para establecer las medidas cautelares. Me parece, y esa parte sería importante que nos aclararan yo los asesores también del PRI cuál era la intención, si justamente evitar las medidas alternas. O sea, me parece que yo no acabo de entender cuál es el espíritu del legislador. O sea, o si se busca que se agraven en esta mitad por, no sé quién la propuso, la verdad. A mí sí sería importante saber exactamente por qué el agravar en una mitad si tiene que ver con la parte de porque se trata justamente de otra vida, o sea, es justamente la violencia que se ejerce contra puede ser la pareja, cónyuge, concubina, así como los hijos que ya están, por así decirlo, que han nacido, y además con la vida en ciernes, o sea, quiero entender si tiene que ver con esta protección integral de la vida, la cual pues me parece muy adecuada, o si tiene que ver justamente también que con esta protección de la vida lo que se busca es que no exista salidas o sea, a través de lo que veíamos de medidas alternas, o sea, después de haber esa penalidad no la habrá. Ahora yo estoy de acuerdo y por eso hacía mención de que finalmente la vinculación a proceso es una creación del derecho chihuahuense en realidad, ni siquiera nacional. O sea, si ustedes se acuerdan, lo copiamos de Chile, en ese entonces no se había reformado la Constitución y teníamos que buscar la forma a fuerzas de que quedara homologada con los artículos constitucionales. Quiero entender cuál es la razón, para poderlo, no sé si me estoy dando a entender, para poderlo analizar con esa precisión, ¿no? No sé si estén aquí los iniciadores. Pues En Chile inicia el procedimiento y ¿cómo te sientes? ¿Culpable o no? Culpable, ok, vamos a las medidas cautelares, o sea, no hay una vinculación, exactamente, no existe la vinculación. ya con el aumento de la pena le impediría cualquier salida. Pues que sí necesitaríamos, Morena, hay que escucharlo, ¿está así? Yo creo que sí hay que escucharlo, a mí en lo personal sí me hace Sí, falta. pues la propuesta de Morena nos suscribimos. Y yo les comentaba justamente en esa parte porque me parece que hay dos cosas. Uno, la parte procesal de las medidas alternas, y otra tiene que ver, creo yo, con la protección integral de la vida, inclusive antes del momento de nacer, en la cual, pues por eso sí me parece importante la aclaración de la misma. Ahí no tienes una aclaración, Memo, porque es de la diputada Ana Estrada. Sí, no, lo que menciona Realmente es... ella fue la que la promovió, ya todos nos suscribimos. Entonces yo creo que sí hay que tener ahí ya más amplio panorama. Bueno, refiere la necesidad de agravar este tipo de conductas y establece una serie de cifras en relación a la violencia que existe contra las mujeres, pero no en específico sobre el tema que nos atañe, es decir, si se pretenden cerrar algunos beneficios a esta persona. No entra el tema. Así es, nosotros lo inferimos porque tenemos que visualizar los efectos de las penas altas, ¿no? Entonces, están ustedes determinar si consideran o no que en todos los casos se vayan a cerrar algún beneficio, como el 50%, estamos hablando de los abreviados, ya no podrían obtener a ese 50%, si mal no recuerdo, tendrían que irse a las 2/3 partes. Pero no saben qué. Oye, Toño, yo digo, no sé por qué te dije Toño.
perdóname. Yo sí creo que lo tendríamos que llevar a la mesa técnica, se me hace que es inclusive un tema muy sustancial, inclusive Ya en viene esta de parte ahí. de la protección de la... No, eso no. Inclusive hasta en esta parte de la protección integral de la vida, antes del momento de nacer, entonces ese sí, Es que, yo perdón, sugeriría que se fuera. también ahí hay que establecer, en violencia familiar hay que establecer si es violencia nomás hacia la mujer o a la familia en general. O sea, si es violencia a la mujer, o sea, hay personas pues que en un momento dado que hacen violencia a la mujer, pero quieren exageradamente a sus hijos, entonces hay que compensar también la protección a los menores. Que yo por eso, fíjese, hago la aclaración y me gustaría que la analizáramos en mesa técnica, estoy segura que se turnó y habrá que verla inclusive con una iniciativa que yo introduje hace 2 semanas en la cuestión de que los niños y niñas cuando hay violencia grave y demás sean considerados como víctimas indirectas, porque luego también tenemos los casos en los cuales pues él se dice muy buen padre, violentó a la mamá, al niño le tocó verlo todo, escucharlo y luego tiene convivencias en el centro familiar. Hijos de la guayaba, como que, pues a quién estamos protegiendo, ¿no? O sea, si en el tema de familia, pues tendríamos que pensar siempre en el interés superior de la infancia. Y por eso yo hacía la mención de que me parece importante que lo vea la mesa técnica, porque inclusive a mí me parece que está interesante la iniciativa porque hay una protección de la vida desde antes del nacimiento. Entonces, creo yo que sí vale la pena ahí echarle muy buen coco. Incluso a mí como que todavía no me cuadra muy bien el término de la intencionalidad. Para que acotar el como un momento dolo dado, específico, ¿cómo lo van a acreditar? O sea, para que acotar pues el calificativo de que acreditarle que sea intencional. Sencillamente violencia económica, que es violencia familiar, una persona no quiere trabajar porque me van a descontar y para no darle. Entonces, él omite desarrollar alguna actividad laboral precisamente para que no le descuenten y porque no quiere que le den dinero a la mujer. Entonces, ¿cómo le acredita la intencionalidad? Sencillamente es una omisión y la obligación de dar alimentos es una obligación general derivado de una omisión o una intencionalidad de lo que sea. Entonces, sí, la intencionalidad en algunos casos como que me hace que... no, y aparte otra cosa que a mí me parece bien interesante es lo que está contando la licenciada Marisela, no todas las violencias son iguales. O sea, no es lo mismo la violencia psicológica que la violencia, por ejemplo, física, patrimonial, económica, que prácticamente en todas las violencias hay violencia psicológica, ¿no? Pero valdría la pena, creo yo, sí darle una muy buena checada, sobre todo por el dolo específico. O sea, ¿cómo lo acreditan? No sé, se me hace así medio, que vale la pena que lo estudie la mesa técnica. Yo en lo personal me siento, de verlo así a grosso modo, no con todos los elementos para grabar. Lo sometemos a votación si se regresa a la mesa técnica y lo votamos. ¿Están de acuerdo en que se regrese a la mesa técnica? Entonces aquí separaríamos ese del asunto 451. Lo podemos hacer así, es decir, dictaminar el otro como ya venían en el sentido planteado y analizar por separado esta iniciativa, si ustedes así lo disponen. Sí, entonces revisaríamos el 451 porque nos fuimos directo al 358. Así que pasó, macho. Por eso no me llamaba. El 451 ya fue analizado en Ciudad Juárez. Lo único que quedaba pendiente era la redacción propuesta Sí, cierto. sobre la definición de violencia familiar en el Código Civil. Entonces, hablábamos sobre los tipos de omisiones. En este caso, se propuso que se introdujera este verbo Intencional. porque decían que las omisiones no podrían ser imprudenciales en los tipos en la violencia familiar.
Entonces, Ese es el derivado- civil, ¿verdad? Sí, es Código Civil. Código Civil. Así es. De hecho, la definición de violencia como tal de la propia ONU y todo habla de eso, o sea, una distinción de violencia y agresión. Las agresiones pueden ser accidentales, la violencia nunca tiene el carácter de accidental, siempre hay una intencionalidad y siempre hay una desproporcionalidad. A mí me parece que sí lo hemos analizado. Sí, ya nada más era para que se cambiara el concepto. Así es. Ahí, sí. Entonces lo someteríamos a votación para... Ahí nada más para acotar un poquito, hay que recordar que en materia penal generalmente Pero este es familiar. no, sí, perdón, iba a ser la referencia, tienen que sujetarse a la taxatividad. Y en materia familiar el juez tiene más cancha para irse a los principios, a la analogía, principios generales, hasta a las máximas de la experiencia. Entonces, yo creo que el código de violencia hacia la mujer y todo, o sea, hay varios códigos que están muy completos para complementar cualquier decisión del juez civil. Yo sigo insistiendo, a mí me hace ruido eso de intencionalidad. ¿No? ¿Para A qué mí te- no, por por qué- la definición de la ONU estoy de ¿Por acuerdo qué? y es algo que se discutió en Juárez, yo digo que lo busquemos, Sí. muchachos. Sí, yo creo que sí hay que votarlo porque sí lo hemos estado llevando mucho a la mesa y eso era lo que finalmente quedamos de acuerdo en que se le modificara. ¿no? O sea, ahí en esa parte que comenta usted el análisis que tiene que hacer el juez, que le entiendo que también en materia familiar hay suplencia de la deficiencia de la queja, se tiene que tomar en cuenta el bienestar superior de la infancia y todo, pero al final del día creo yo que lo que quisimos hacer como Comisión de Justicia es homologar a un concepto que está ahí internacional, teniendo claro que las agresiones, también pensemos que nuestros jueces del orden familiar serán capaces de entender entre violencia y lo que no lo sea, ¿verdad? Exactamente, pero una violencia siempre tiene un carácter intencional, aunque uno diga no me di cuenta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo yo que es muy acertado pues aquí. Entonces le solicitaría a la diputada secretaria someter a votación el asunto 451, ya con la modificación del concepto intencional. Los que estén de acuerdo respecto a este texto que se acaba de decir, por levantar su mano. Unanimidad. Y pasamos al asunto 642, que viene con el 1209, Así es. referente al sexting y agravar el delito de sexting. Así es, diputado. Nuevamente, en obvio de repeticiones, me centraré directamente al punto en el cual fue debatido en la mesa penal. Si recuerdan, la parte de las dudas que surgió en relación con la propuesta era si debía o no un tercero, cuarto, quinto receptor que transmitía la información ser sancionado o no penalmente, es decir, que lo alcanzara el tipo penal. Por ejemplo, persona 1 y persona 2 intercambian información de contenido erótico o sexual. Persona 2, sin consentimiento de uno, difunde esta información. Ahí se actualiza el tipo. Pero la intención era de que si una cuarta, quinta, sexta persona que recibía esa información sin conocimiento de que fue obtenido ilegalmente, la continuaba difundiendo, se le sancionará o no a estas personas. Entonces existió este debate, porque por un lado nos decían, hay personas que sí tienen conocimiento de que esa información fue obtenida sin consentimiento de la víctima y tienen conocimiento de que están dañando la intimidad de la víctima y aún así la siguen difundiendo. Entonces dicen, a esas personas sí deberíamos de sancionarlas. Entonces, bueno, pues hay que sancionarlas, pero tal vez no de igual forma de las que se sancionan las personas con las que se traiciona la confianza, es decir, el sujeto o la persona 2, porque si regresamos a este momento, persona 1 tiene la confianza o en cierta medida confía en que persona 2 no va a difundir estas imágenes. O distinto, el furtivo, ¿no? Aquella persona que está oculta para obtener esta información.
Entonces, a estas dos personas, ya sea a la que traiciona la confianza o a la que se encuentra escondida, consideramos que es a la que se le debe sancionar en mayor medida. Ya una tercera persona que no está en estos dos supuestos, pero que tiene conocimiento de que esta información la obtuvo sin consentimiento y que está violentando su intimidad y aún así la difunde, pues debería de sancionársele, pero en una menor medida. Entonces, derivado de este debate, es que se llega a la conclusión de sancionar a esas terceras personas que sin haber recibido u obtenido esta información directamente de la víctima, ya sea, ¿perdón? Sí, una de la a quien sí. A quien sin, perdón. Que sin haber recibido o obtenido directamente de la víctima esta información, ya sea porque la hayan obtenido furtivamente o porque hayan compartido estas imágenes, ¿no? Pero aún con conocimiento de que fue sin, de que que a sabiendas de que esta información fue obtenida sin consentimiento, la divulga, será sancionado, pero la pena se atenúa. Si verifican aquí... Hay una redacción nada más. ¿Dónde? Hacia la donde Aquí se le impondrá. ¿Dónde? Se le. Ah, bueno, ahí está. Se le impondrá de 90 a 180 días de trabajo a favor de la comunidad. Pero hay una agravante del atenuante. Si la víctima es de las contempladas en el párrafo anterior, ¿a qué nos referimos con párrafo anterior? Personas menores de 14 años que no tienen la capacidad de comprender el hecho o que por el estado en el que se encuentran no puedan resistirlo. Entonces, en este caso, como ellas no tienen disponibilidad en ese momento del bien jurídico, aun y cuando medie ese consentimiento, se debe sancionar, y se debe sancionar de una forma más grave. Es por ello que aquí sí se impone pena de prisión de 6 meses a 2 años. En el otro nada más es trabajo a favor de la comunidad. Recuerden que nos estamos refiriendo a aquellos terceras, cuartas, séptimas personas que no obtienen la información directamente de la víctima, pero la están intercambiando y que con eso están dañando la intimidad de la víctima. Entonces, por eso es que se propone esta redacción. ¿Hasta aquí existe alguna duda, alguna pregunta? Yo sí, ahí se me hace como que ahí debería ser nada más sin trabajo a la comunidad. Debería de ser de 6 meses a 2 años cuando es en persona adulta, pero cuando es menor de edad, de 2 años hasta 3. Porque entonces ahí entra también hasta el pedófilo, ¿no? Que difunde imágenes de niños y es muy baja la sanción de 6 a 2 años para él. Y lo de el trabajo a favor de la comunidad, pues cómo lo podrías trabajar en una escuela, porque el trabajo a la comunidad casi siempre es de atención al público, en una dependencia o algo así, pues es un riesgo para la sociedad. Sí. Yo estoy de acuerdo con la cadena interminable de personas que serían sancionadas si todo aquel que difunda. Sin embargo, me parece, coincido con Marisela en que las penas son muy bajas para quien para quien difunda, o sea, sobre todo en el caso, y me parece que tendría que haber un agravante en el caso de niñas, niños y adolescentes. O sea, me parece que podríamos checar, no lo es del todo. Yo ahorita le preguntaba a los asesores, en México se acaba de discutir justamente la ley Olimpia. Creo yo que tenemos una oportunidad muy buena de discutir estos temas, porque este aparatito lo utilizamos todos, todo el día, a todas horas, y en el caso del derecho a la intimidad me parece que, yo le soy franca, para mí sigue siendo bajo, aunque no lo crean, porque el derecho, hay 3 ámbitos de la vida de una persona: el público, el privado y el íntimo.
O sea, y cuando se transmiten este tipo de cuestiones invaden un ámbito de la persona que desafortunadamente luego no tiene repuesto, la dignidad de la persona. Y sobre todo en el caso de niñas, niños, adolescentes que le cambias y le trastocas la vida de manera brutal, y que sobre todo me parece fabulosa la iniciativa y te felicito, Rocío, porque de verdad en muchos de los casos lo hacen de celulares que no tienen dueños, etcétera, se lo pasan y impunemente el segundo o el tercero sabe que no va a pasar nada. Me parece que podríamos trabajar en ese orden específico. Entiendo que si no la cadena sería interminable, pero sí creo que tiene que haber, cuando menos tenemos que tener muy claro, no es lo mismo quien lo mira o que a lo mejor se lo pasa a un amiguito, a quien le llega el celular y lo difunde absolutamente a todos sus contactos, y lo sube también a Facebook, y lo sube además a redes sociales. Creo que tenemos una oportunidad inigualable. Coincido completamente con Marisela en el caso de niñas, niños y adolescentes. Es una situación gravísima y en este Congreso tenemos la posibilidad de protegerlos de una manera más efectiva. Creo yo que el trabajo a la comunidad es una pena importante, pero se me hace, se lo juro, chiquita cuando se trata del caso de niñas, niños y adolescentes. Nada más, es una aclaración. Las penas propuestas van en relación guardan proporcionalidad con el tipo básico. Pues yo le diría que a mí se me Para hacen subir poco ese- proporcionales. Entonces habría que meternos también al tipo básico, ¿verdad? Aquí es donde tendríamos que subir esta penalidad para que nos permita subir las agravantes y subirlas o bajar las atenuantes. Ahora bien, Perdón, ¿y la agravante, la máxima? aquí hay un agravante cuando se trata de personas menores de 14 años. Sí, o sea, exacto, o sea, la sugerencia del licenciado Franco me parece muy buena. Digo, yo sugeriría que lo checáramos. Se me hacen las dos opiniones de mis compañeras súper atendibles. Y sí existe el agravante del sexting cuando cuando la víctima sea una persona incapaz, que no tenga disponibilidad del bien jurídico, que sean niñas, niños, o personas de 14 años, menores de 14 años que no tengan la capacidad de comprenderlo, el hecho o de resistirlo. La pena se aumenta en una mitad. Estamos hablando de que la máxima sería de 6 años de prisión, aun y cuando mediara el consentimiento. Entonces, ahí tendríamos que hacer otro ejercicio de proporcionalidad para aumentar las penas del básico. ¿Así quieren que lo haga? Yo creo que sí. La iniciadora, pues ella Vamos en ese sentido. ¿Serían las penas ambas o la máxima? Del básico para que nos permita modificar lo demás. Así es. Y aparte, pues también no que modifiquemos el bien jurídico, sino el nombre del sexting también. Digo, bueno, agotando el tema, hago el ejercicio de proporcionalidad, les elaboro una nueva propuesta de penas y ya ustedes me dicen, aumentando el tipo básico, ¿verdad? ¿Cierto? Okay. Ahí en la misma reforma puedes eliminar algunas palabras, ¿no?, que se repiten. ¿En dónde? En la reforma de trabajo a la comunidad. Para darle un poquito, pues, ¿dónde está? Trabajo en la comunidad. Pues abajo, puedes dejarlo nomás además, ¿no? Y quitarle trabajo a favor de la comunidad para no repetirlo. Entonces ya... Bueno, No, es que lo que abajo, pasa ya es que es una pena, No, abajo, en además. se le impondrá. Además se le impondrá. Además se les pondrá quitarle Trabajo a la comunidad. Sí, claro. No, de trabajo a la comunidad. ¿Cómo? Es que los diputados quieren que sea penalmente punible con pena de privacidad. No, es que decía trabajo en la comunidad y luego de abajo decía, además del trabajo en la comunidad, No, pues que nada más ahora van a quitarlo porque los diputados quieren. pues en ocasiones se diré que el trabajo en la comunidad a veces es sancionatorio que las miles de salidas alternas que puedes utilizar en el proceso penal.
sea, el que te señalen o el que te identifiquen que estás desarrollando un trabajo precisamente porque incurriste en tal delito, es más. Pero bueno. Lo que sucede es que con... Es que el trabajo en la comunidad se interpreta como que van a estar frente a una escuela, no necesariamente, hay miles de formas de trabajo de la comunidad, ¿sí? De hecho, bueno, ya sería, lo analizaríamos ¿En la mesa? Sí, en su momento con esta proporción. Se cambia también el nombre, pasando a tu tema, diputadas, el nombre de sexting. Yo le diría, busquemos derecho comparado, creo que de veras nos da muy buena oportunidad lo que acaba de suceder en Ciudad de México. Inclusive hay 2 que 3 cosas, una de ellas es iniciativa que tú metiste en la ley del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, que tiene que ver con la violencia digital. Me parece que tú metiste iniciativa en ese sentido, Maricela. Vale mucho la pena, creo yo, que inclusive se vean juntas las iniciativas y hasta creo yo que podemos trabajar en un tipo básico y meter la iniciativa las 3 compañeras a más tardar mañana, incluso para si nos da chance. Estaría padrísimo que salgamos el jueves aprobando esta iniciativa y teniendo muy claro, inclusive para el tema de los pedófilos, no sé cómo la vean. Si quieren, yo esa sugerencia quisiera hacer, me parece que la iniciativa de la compañera Maricela en violencia digital es muy acertada, de hecho, y va muy en el contexto de esta misma. Y creo yo que podemos meter una iniciativa a las 3 de aquí al jueves y si quieren los demás compañeros de la Comisión de Justicia suscribirse. Creo yo que es un muy buen mensaje de este Congreso y de esta comisión a los chihuahuenses, a las niñas, a los niños. Lo que tú hablabas ahorita de la difusión, sobre todo de imágenes, en el caso de pedófilos, se van, la verdad ustedes lo saben, se van limpios desafortunadamente. Creo yo que tiene que haber una precisión del tema, tiene que haber una reforma en el tipo básico y pues si les parece bien lo podemos aventar, que se junten nuestros asesores y tener la lista para el jueves, muchachos. Nos juntamos jueves temprano en la mañana y aprobamos y subimos al pleno. Mañana podemos ver una mesa técnica, ¿no? Sí, o sea, le digo, creo que hoy podemos inclusive trabajar los asesores. Alejandro, yo se le lo traigo muy trabajado, yo sé que usted también. Mónica Reyes se nos fue, pero Mónica Reyes es muy brillante también. Y podemos hacerlo. Pues bueno, aquí está Anita Jurado, también que la conozco, es una mujer muy brillante hace muchos años, entonces pues la podemos sacar sin ningún problema, creo yo. Y sería un muy buen mensaje de veras de decir, en Chihuahua es ley Olimpia, pero también protección a niñas, niños y adolescentes contra pedófilos. Como ustedes Entonces la sometemos a votación de revisar en mesa técnica mañana mismo. Perdón, pero no sería en esa técnica, sino sería En la propia comisión, o sea, trabajo de comisión. La mesa técnica sí es muy importante. sería trabajo de asesores, revisión de mesa técnica y la reinclusión del tema para una sesión del jueves, ¿no? Inclusive pudiéramos declararnos en permanente, Maricela, creo yo, para si nos tenemos que juntar el miércoles en la tarde a lo mejor, o sea, mañana, o así ya nomás nos echas grito y todos ya estamos avisados. ¿Cómo ven? Pues aquí los asesores técnicos que La cara del Memo son 2 y anexarían la violencia digital. Un tema es darle una revisada a esto, presentar un nuevo proyecto y otra más es generar una iniciativa. Entonces, iniciativas se generaría la comisión se juntará, se reunirá y elaborará el proyecto, lo que sería sujeto a la aprobación de la comisión, a la discusión el tema de la conformación del proyecto de dictamen. Pero que para el proyecto de dictamen nosotros inclusive la podemos meter por oficialidad de participativa, o sea, por eso, exacto. O sea, creo yo que lo que queremos es llevarnos el full package. Entonces, yo creo que hay que dejarnos en permanente. En violencia digital. Hay una digital, de acabar lo de la pedofilia y así, ahí se subsimen
las, ¿Y el la tipo penal 642 básico? y la 1209. O sea, se Por eso te suscriben he dicho dos. que revises la violencia. Sí, porque yo acaban creo que de son las aprobar dos, el muchachos, y aparte estaríamos metiendo el tipo básico y la parte de pedofilia. Ok, entonces el acuerdo de esta comisión sería en el sentido de continuar con el análisis de esto, sabiendo de que va a entrar una nueva. Declarándonos en permanente y luego ya si se juntan asesores, El pieza acuerdo técnica y sería, esa pues, parte. por parte de ustedes es nada más dejar pendiente el análisis de esta iniciativa para continuar pues. Así es. Es que checa la iniciativa de violencia digital, vienen todos estos conceptos y a lo mejor la enriquecemos con lo de la pedofilia, aumentar el tipo básico para que se regule ahí en esa iniciativa. Es que no lo he Entonces, checado. si me lo permiten, déjenme informarles lo que ha pasado en la mesa penal. Lo de pedofilia ya fue analizado y quedamos en obtener, bueno, estamos buscando información y lo dejamos el tema pendiente para posterior análisis en ese tema en específico. En relación con la violencia digital, que guarda relación con el grooming, porque estamos hablando de niñas, niñas y adolescentes. Recordemos que el sexting es, aparte de niñas, niñas y adolescentes, es adultos. Entonces, por eso nosotros dividimos bueno, al menos la mesa penal dividió los temas en estas dos partes. Entonces, grooming se dejó pendiente. ¿Por qué? Porque ahorita vinieron personas del país y creo que internacionales están exponiendo en este momento están exponiendo en relación al grooming y a la violencia digital. Entonces la mesa, esto fue una propuesta del CEDEM. El CEDEM son de las personas que están organizando el foro que actualmente está llevando ahorita, al cual voy a ir en cuanto termine esto, de grooming y de violencia digital. Entonces por eso la mesa optó de dejar estos dos temas diferirlos, así es, separarlos del sexting. Dices tú que aprovechemos la parte de lo del foro y todo, ¿no valdría la pena también que mandemos quizá nuestros asesores y declarándonos en permanente veamos la posibilidad que sí podemos hacer, que no? Lo digo por lo siguiente, la aprobación de la ley Olimpia en la Ciudad de México, que trae dos que tres cosas de lo que nosotros ya tenemos. De hecho, nosotros fuimos pioneros en este tema en Chihuahua, pero nos alcanzó la realidad y creo yo que han sido otros estados los que han ido, en concreto ahorita Ciudad de México, quien va a la vanguardia. Algunas de las cuestiones que traen previstas la ley Olimpia, que no es una ley como tal, es una distintas reformas, pero como la primera, o sea, como la víctima más famosa en Puebla se llamaba Olimpia, se llama Olimpia, es por ello que sujeta todo este tipo de cuestiones. Creo que valdría la pena ir al foro, por eso yo insistí en la parte de declararnos en permanente, ver que si es posible sacar a lo mejor la parte del tipo básico, si hay otras cuestiones que requieren mayor análisis y sobre todo, de veras yo sí les digo con toda honestidad, yo creo mucho en el derecho comparado. Si hay cuestiones que funcionan y están bien hechas en otro lado, órale, luego a darle. Simplemente nosotros fuimos pioneros, nos va alcanzando la realidad, hay que actualizarla y aprovechar las buenas prácticas. No sé, yo sugiero esa parte permanente y nos reunimos con asesores, con todo, vemos, esto es factible, esto no es factible, esto sí, esto no, esto lo diferimos, esto sí tenemos oportunidad de meterlo, porque de veras creo que es un tema muy sensible y que es una posibilidad de decirle a la gente también, oigan, estamos trabajando en esto, ¿no? O sea, son iniciativas muy loables, vaya. ¿No han llegado traducción al español? Es lo que se pretendía ahorita, Guillermo, explicarme. Lo que pasa es que las mesas técnicas hicieron un análisis hasta del sexting en cuanto al título, que a la denominación no era propiamente dicha, y con base a lo técnico legislar en relación a eso, y se dividió lo de la información digital y niños menores que implica la ley Olimpia en otro rubro que no fuera porque esto implicaba adultos, difusiones, sexualidad aceptada y cuestiones de otra naturaleza. En cambio la ley Olimpia, lo que es la
la violencia digital y lo de los pedófilos y toda esta situación, abarca otra que sí es más compaginable con la ley Olimpia, y quitar esto, y era esto, dejarlo de lado, ya una vez aprobado, y era la otra estaba haciendo ser estudiada en base a las nuevas propuestas que venían. Eso era lo que se había analizado en las mesas con los asesores técnicos y nos había sugerido así las cosas. ¿Por qué no hacemos una cosa, muchachos? Vemos, en el caso de la Ciudad de México se analizó conjunto, ahorita me estaba trayendo yo, si no me equivoco, nos trajo, hizo todo un análisis justamente de lo que se dio en Ciudad de México. No sé si valga la pena esperar al foro y reunirnos, por eso yo decía esta parte de vernos como permanente y ya lo platicamos. Digo, no está peleado. No va. O sea, bueno, pues tú eres el secretario técnico, ya estuviste en mesa, ya estuviste estudiando. Pues, en la Ciudad de México se vieron juntas, o sea, por eso les decía que a lo mejor vamos viendo el foro, muchachos, a lo mejor vale la pena y hasta sacamos las dos iniciativas de las compañeras que la verdad valen mucho la pena. ¿A qué horas es el foro? Ya, a las 9 era el registro. Pues ya va como 1 hora 13 minutos tarde van, muchachos, sí. Así que yo te diría ya arranques. Bueno, voy a otra comisión. Las unidas con o cuál. Vivienda. Oigan, pero para instalarla, ¿que no nos tienen que notificar con 12 horas de anticipación? Porque esa según yo no la teníamos notificada, nada más justicia. Tengo entendido que si se manejó más por el lado de vivienda. Sí se envió citatorio el día de ayer alrededor de las 3, 4 de la tarde. Ah, ok, perdóneme, yo es que ese ya esa hora ya no lo vi, por eso le preguntaba, porque sí me fue de bajada, pero De hecho, les ofrezco disculpas, muchachos. está programado aquí mismo para que Okay, yo de aquí tengo también. entonces, con estas iniciativas, finalmente, diputada secretaria, ver la votación, ¿no? De si se manda otra vez a la mesa. Pues sería esperarnos en permanente a hacer el análisis para ver todo lo que podemos hacer. Pues lo que pasa es que ya la tienen muy analizada desde cuándo, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Que sí, esto se acaba de aprobar la semana pasada en México, o sea, entiendo que para eso también es el foro, ¿no? O sea, digo, yo diría declararnos en permanente para poder ver la posibilidad del análisis. Y si se puede, pues una vez. Ya la he subido muchas veces. Miren. Sí, pues es que... No, es de los Sí, pero es que ya tenemos mucho con estas iniciativas y se han estado haciendo muchas propuestas y no se saca adelante la iniciativa. Igual y podemos volver a hacer otro... Yo diría con el análisis compromiso de adelante. tenerla totalmente para el jueves, ¿no, muchachas? O sea, pero sí tenerla de veras las dos iniciativas. No hay chance, le digo, porque me pasó el análisis ahorita, yo sé, a mí se me hace muy, la de violencia digital de la compañera Marisela, me parece que va incluso muy de la mano. Con el Creo que sexting. está en comisión. Digo, yo coincido con usted que le cambiemos el nombre, eso sí, por favor, por el amor de Dios, porque no. Sí. Pero sí, oigan, yo perdón, soy muy sincera, me pasó ay, lo peor de todo es que me están grabando y se queda en el diario de los debates, pero bueno. Y adelante, diputado. Lo que sucede es que crear nuevos delitos y nuevas figuras típicas debe ser hecho con mucho cuidado porque la posibilidad de que se cometan injusticias o de que se dejen situaciones que son las que se tratan de perseguir impunes, esa es la parte más delicada del trabajo de los legisladores. En ese sentido, muchas veces la idea general con estas dos ideas deben ser ideas que busquemos exactamente la mejor redacción, porque la tipificación de delitos depende exactamente de la palabra
comas, puntos, depende exactamente porque está protegida por el 14 constitucional de la exacta y estricta aplicación de la ley. Entonces, si hubiera oportunidad de tener más claro exactamente qué es lo que vamos a votar, yo sí soy de la idea. También soy de la idea de que si hay un foro podamos saber de ellos. Bueno, yo lo que tengo la opinión, pero si los demás diputados consideran que ya están listos para ordenar el dictamen aprobando estos nuevos delitos, pues adelante. Pero yo sí te digo que yo soy muy cuidadoso en hacer nuevos delitos o derogar delitos Bueno, pero yo no me tengo que ir, nomás les iba a decir, si nos voto a favor, nos declaramos en permanente, lo que podamos sacar el jueves. Felicidades a las dos, muy buenas iniciativas y creo que pudiera ser un gran mensaje. A mí me multan, muchachos, en el plan si no llevo las juntas. Nos vemos. Entonces eso está referente a la 10642, ¿verdad? Y en el asunto 1209, porque eran parecidas. Es lo mismo, de hecho lo integramos en el mismo proyecto, diputada. Corre la suerte del principal. Así es. Ok. Entonces aquí, pues, aquí la iniciadora, ¿verdad? Porque hemos tenido mucho este debate, este tema, lo hemos subido mucho a las mesas y lo siguen bajando para seguirlo perfeccionando. Yo creo que igual se pueden hacer ajustes más adelante, pero pues yo sí le tomaría en cuenta la opinión a la iniciadora. El secretario técnico ha referido que se trata de dos análisis distintos, que van el Grooming en la No, pero ahorita están en el 1209 y 642. La otra se fue a estudio de la mesa. La diputada Georgina quería que la subiéramos con estas, pero yo creo que aquella pues es más reciente, ¿no? Podemos todavía estudiarla. A mí sí me gustaría escuchar, la cuestión técnica, si es posible, lo que ha propuesto la diputada Bujanda, si es posible, no importa que esté muy trabajada y si es algo para perfeccionar, yo siempre voy a estar de acuerdo. Pero si ustedes sí han visto de manera objetiva que estamos hablando de dos cosas distintas, que esto ya está listo y que aquello se puede ver por separado, yo sí me gustaría escuchar bien la opinión ya técnica de ustedes. Gracias, diputada. Las dos propuestas son viables desde una perspectiva técnica. Si bien es cierto, aquí se integran adultos, no menos cierto es que en el otro, en cierta medida también se van a ver afectados adultos. Estamos hablando de violencia digital y la violencia digital no solamente va dirigida a niñas, niños y adolescentes, no hacia el grooming. Es decir, se encuentran relacionadas entre sí. Sin embargo, la mesa optó por ya dictaminar sexting porque fue un tema que viene siendo debatido durante cierto tiempo y quiso esperarse al foro para analizar grooming y violencia digital por separado. Sin embargo, también la propuesta que hace la diputada Bujanda es viable, ¿no? Tratar de sacar las otras dos iniciativas, tal vez no el grooming, pero sí la violencia digital con la información que podamos obtener del foro y trabajar hoy, miércoles, y ya el jueves tenerles un reporte. ¿Saben que es viable sacarlas todas o no? Y nada más subimos este dictamen. Yo no tengo inconveniente si hay viabilidad y es posible y agotamos así a sabiendas que el jueves puede ser que no resulte de estos días. Yo estoy de acuerdo entonces con la licenciada Bujanda de hacer un receso y ver qué resulta de esto. Entonces los materiamos a votación, la iniciativa 642 y la 1209 para el análisis en conjunto con la de violencia digital. Sí. Para tener yo un proyecto de dictamen para el jueves. Es decir, los que estén de acuerdo de declarar un receso permanente a efecto de analizar la integración de todas estas, a favor de levantar su mano en señal de aprobación, unanimidad.
Y entonces nada más sería una la que se dictaminaría, en la que acabamos de ver del concepto. Así es. Para el día de... ¿Para el jueves? Ok. Entonces, se abre espacio para intervenciones. Si hay algún asunto general. Mi parte no. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:23 del día en que se actúa, se da Se suspende. concluida se suspende la reunión.